muy clara. Si bien la globalización ha coadyuvado a la conexión entre naciones, es precisamente la falta de conexión entre estas lo que evidencia el fin de la globalización. Y esto a partir de una de sus estructuras, como lo es el desarrollo económico. Y al respecto, es importante enarbolar una serie de definiciones a efectos de ceñir la argumentación de la Casa de Gobierno. Y en primera instancia, habría que entender el concepto de nacionalismo. Se entiende por concepto de nacionalismo aquel movimiento social, político, cultural y económico del siglo XIX que buscaba exacerbar precisamente el sentimiento patriótico y nacionalista de un Estado-nación determinado. Por otro lado, al referirme a la identidad nacional, no es más que ese sentimiento que nos permite reconocernos como parte de una entidad en concreto. Y en el caso del Estado mexicano, hay dos preámbulos muy importantes que se ciñen a esta temática. Tal es el caso del idioma español y sobre todo el concepto de indigencia. Pero aún más importante es reconocer al concepto de globalización, que sin duda alguna alude a ese fenómeno de interconexión de naciones en materia económica y política. También es importante referir que la postura es tan clara como los casos que se han presentado en el concierto internacional. Tal es el caso del Brexit en Gran Bretaña, el no a la paz en Colombia y la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, el sistema nacionalista, los ecos nacionalistas exigen que precisamente la globalización se haga a un lado, porque los ecos de los nacionales buscan ingerir en la toma de decisiones. Buenas tardes. La posición que hoy represento me incita y me obliga a ser contundente y tajante en mis opiniones. No debemos permitir que nuestros gobiernos sigan volviendo una realidad aquel concepto que proclamó Oxford, la posverdad. Sostienen un discurso que asevera que estamos a la vuelta de los nacionalismos. Eso está basado en prejuicios y en los sentimientos, pero no en hechos objetivos. Para continuar, es preciso que entendamos dos cuestiones. ¿Qué debemos entender por la globalización? Y simultáneamente, ¿qué debemos entender por inclusión? En primera instancia, la globalización es la dependencia que se establece entre los países en términos culturales y mercantiles, donde esa dependencia se potencializa a partir del uso de la tecnología. En segunda instancia, la inclusión es aquella tendencia de incorporar a alguien o algo como parte de un colectivo. En ese sentido, apelar a la migración o al nacionalismo. Entendamos que aquellos que promulgan un nacionalismo son precisamente aquellos que no están contentos con su contexto, es decir, Estados Unidos, es decir, Inglaterra, que han apelado a medidas que vuelven a sus interiores. Pero si analizamos los datos y los resultados de aquellos estudios que han pretendido medir las opiniones que los ciudadanos tienen sobre su propio país, podemos ver que aquellos que precisamente apelan al nacionalismo son los más descontentos. Estados Unidos, Inglaterra, y lo pueden revisar en el país, la Europa descontenta. Por el contrario, aquellos países que han abierto sus puertas a la globalización son aquellos países para los que vislumbran un futuro más positivo. En segunda instancia, debemos de reconocer que hoy existe un discurso homologado. Prácticamente los países aspiran a concretar el ideal del progreso, que significa el uso de la técnica para la realización de los procesos humanos. ¿En qué país la gente se resiste a usar la tecnología? Todos los países apelan a esa cuestión. Ahora, vamos al caso de nuestro país. México es un país que exporta materia prima, pero importa en mayor medida productos fabricados, porque la tecnología y el uso de ella es una constante que se ha generalizado. La invitación es que si ustedes apelan al nacionalismo, renuncien a la exportación y a la importación de los productos que ustedes mismos fabriquen, la materia prima que producen. Creo que esa prueba sería la contundente de que ustedes están a favor del nacionalismo. Eso vamos.
Afirmar con la verdad es una gran responsabilidad, líder opositor. Y el día de hoy yo no escuché ninguna definición bien conceptuada acerca de globalización, y mucho menos hablamos en ningún momento de beneficiar el nacionalismo que actualmente existe en pleno siglo XXI. Compañeros de Casa de Gobierno, oposición, hablaba usted de discursos y prejuicios que se daban en la posverdad, y déjeme decirle que nos remitimos a los hechos objetivos. Hechos objetivos de privilegiar son lo que sucedió con Donald Trump, donde más allá de un discurso afirmaba precisamente el regresar a recuperar la identidad de su país. Hechos concretos son el que Inglaterra se haya retirado del Brexit y que sobre todo haya dado pie a apelar a que la ciudadanía forme parte en la toma de decisiones de su país. Hechos concretos son no a la paz en Colombia. Hechos concretos son el resurgimiento de las ideologías conservadoras en Europa. Eso, compañero, son los hechos concretos y objetivos que vivimos en el mundo actual. En ese sentido, esta Casa de Gobierno se posiciona en que sí, precisamente sí, estamos ante el principio del fin de la globalización. Y esto significa fortalecer el Estado mexicano, significa fortalecer la identidad nacional y sobre todo significa hacer un ejercicio de reflexión de aquellos países que hoy en día se encuentran en el primer mundo y que promulgaban la globalización y que hoy en día han tenido que recurrir al interior, a sus países, para poder salvar a aquellas naciones que hoy consideramos son del primer mundo. Es cuanto. La Casa de Gobierno apela a hechos objetivos. Sin embargo, me gustaría más mencionar que están apelando a hechos aislados. ¿Cuántos países existen en el concierto internacional y únicamente se encuentran dando referencia a 3 hechos aislados? El hecho de Trump en los Estados Unidos, la paz en Colombia y el Brexit en cuanto al caso europeo. En el caso del primer ministro, sostiene un discurso sentimentalista basado en la posverdad, afirmando que hay falta de conexión entre las naciones, ignorando la cantidad de tratados internacionales en los cuales México y las demás naciones se encuentran envueltos hoy en día. Permítame decirle, primer ministro, que México es de los países con más tratados internacionales, por ende, ante discursos nacionalistas, no podemos decir que estamos exentos del panorama de la globalización. De igual manera, el primer ministro afirma que los ecos nacionalistas durante la campaña de Trump en el 2016 son hechos que están negando la posibilidad de la globalización y enmarcan el principio de su fin. Sin embargo, no hay que aislarnos al hecho de que Trump se va a topar con una Cámara de Diputados, con una Cámara de Senadores que va a poner fin a aquellas ideas nacionalistas que quieren cerrar a los Estados Unidos hacia el concierto de las naciones. No podemos hablar de que Estados Unidos se va a cerrar con las fronteras de México cuando, según cifras de la misma Secretaría de Economía, nos hablan de que al año hay en exportaciones 391,000 millones de pesos y 377,000 millones de pesos en cuanto a importaciones. Eso no nos habla de falta de globalización, no nos habla del principio del fin, así que hay que mejorar los argumentos. De igual manera, el viceministro de la Casa de Gobierno justifica el fin de la globalización diciendo que fortalecer la identidad nacional es algo que debemos de hacer los mexicanos, pero eso también favorece la globalización y no pone el principio del fin, puesto que el hecho de que estemos orgullosos de lo que representamos los mexicanos nos invita a llevarlo al concierto de las naciones y de esta manera reforzar nuestra cultura y reforzar nuestra economía. Tomo su punto de información, primer ministro. Tan conscientes estamos de la necesidad de reforzar nuestra nación que no hemos firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica. Si fueran conscientes, como el primer ministro lo dice, la Casa de Gobierno empezaría a tomar las medidas necesarias para que México no sea únicamente dependiente de un tratado de libre comercio de Norteamérica, sino que también abramos la posibilidad a otros países, como nuestros hermanos de Centroamérica y Sudamérica, como los países europeos. En el caso de Alemania, hace algunas semanas estuvo en nuestro país
la ministra Angela Merkel, una nueva posibilidad para nuestro México dentro del marco de la globalización y del concierto de las naciones. Durante las intervenciones que hemos escuchado, la Casa de Gobierno no ha fijado una postura clara ni han demostrado por qué el discurso nacionalista va a poner fin a la globalización. Es cuando. ¿Qué clase de gobierno seríamos si no atendiéramos a los puntos que la oposición no conoce porque está sumamente desinformado? Decía el primer líder de oposición que nuestro tema está directamente relacionado con hechos subjetivos. ¿Qué tan subjetivo puede ser el hecho de que el 51% de los jóvenes de Gran Bretaña votaron por el Brexit porque están pensando